¿A cuánto estamos martes ya? 8. Martes 8 de septiembre. Soy Luis Miguel Retamares y el que habló ahí, ustedes ya lo conocen, don Jorge Araya. ¿Cómo está, George? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes y gracias por la invitación semana a semana a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues, en Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy. Y en los controles, como siempre, don Miguel Gutiérrez, el responsable de que hayamos llegado tarde hoy día. ¿Cómo estáis, Miguel? No, está bien que uno sea responsable de las cosas. Uno tiene que empezar a hacerse cargo de todo. Ya está Eso en es muy esta, bueno, ¿eh? A esta altura hay que empezar a hacerse cargo de todo. Mucha gente que no se hace cargo. Podríamos empezar a ver un cambio de gabinete, Miguel, ¿o no? ya te pusiste denso. No, ya no, no pusimos la teoría. Claro. Oye, sí, Oye, hicieron antes en que cambio. todo, le pedimos disculpas a los auditores que se escuchó todo al aire, me está diciendo el director de la radio. Me está llegando aquí un raspacacho por el WhatsApp, que se escuchó todo al aire. Menos mal que Jorge se portó más o menos bien, pero para que lo vayan conociendo cómo era y cómo es. Ya, de veras que yo soy el que se pone a contar chistes cochinos en intermedio. Se disfraza ahí de una persona formal y qué sé yo, y no lo es así. Así que le pedimos la disculpa a los auditores. Oiga, don George, tenemos hoy un invitado Por favor. que usted y yo conocemos muy bien. Uh-huh. Y que venimos a conversar en realidad de lo que pasó la semana pasada, pues, Jorge. Lo que pasó desde el jueves, de la algarabía del triunfo, ¿no es cierto? Al domingo, que estuvimos en lo más profundo de la derrota, que fue un knockout. Hay que reconocer también las cosas que uno dijo. Yo dije 55-45 a favor del apruebo. Me caí rotundo y absolutamente. ¿Y por qué? Pues no haberle preguntado a este caballero que tenemos invitado ahora. ¿Lo presenta usted? Lo presento yo. Po. Tenemos el honor de que nos acompañe esta tarde en Sin Restricciones a don Mauricio Rodríguez Vázquez, sociólogo, y que siempre hemos seguido sus comentarios ahí en las redes. Yo lo leo en Facebook generalmente, ya generalmente muy atinados, otros muy divertidos. Ya, los mejores son cuando sale con su perro Paul, ¿no es cierto? Sí, esos son muy bonitas los comentarios y las fotografías. Pero hoy día nos vamos a poner serio con don Mauricio porque vamos a tener que hablar de lo que pasó el domingo, pues, ¿ya? Como dijo el flaco, pasamos del éxtasis a la agonía. ¿Qué pasó, don Mauricio? Cuéntenos usted. Hola Jorge, Luis Miguel, mucho gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. Yo habitualmente los escucho, no siempre, pero de vez en cuando sí, y es muy interesante el programa de ustedes, me gusta mucho, yo sigo la actualidad y entre las fuentes su programa. Qué bueno eso, qué bueno saberlo. Era él. ¿Qué pasó el domingo? ¿Cómo lo explicáis, Mauricio? O sea, sabemos que perdió una opción que era esperable, pero fue una goleada, creo yo. Fue una cuestión rotunda. Fue un masazo, en realidad. Yo creo que comparable con el 80-20 del plebiscito de entrada. Pero, ¿tú esperabas una derrota o un triunfo tan contundente como este? No tan contundente, pero personalmente desde por lo menos mayo, yo tenía una cierta certeza de que el apruebo iba a perder. Por supuesto que no por la diferencia que se produjo, ni tampoco en ciertos lugares donde llama mucho la atención que haya perdido y perdido por esa magnitud, como en la Araucanía, como en las zonas de sacrificio, como la mayoría de las comunas de Santiago, donde el bolsón electoral era esperanzador para el apruebo, y Valparaíso, que es una comuna emblemática de la generación, por lo menos, que está en el gobierno actual. Bueno, yo lo que creo es que hay tres niveles de razones para aproximarse a entender este resultado. Yo creo de verdad que el más relevante es de tipo sociológico. Sociológico en el sentido de que nuestra sociedad tiene ciertas características que tienen directa relación con que el electorado
se comporte de maneras que son imprevisibles, como esta. Partamos con una pregunta un poquito más directa. ¿Mm? ¿Influyó el voto obligatorio? ¿Influyó la alta votación en esto? La alta votación influyó, o sea, una de las convicciones que varios teníamos respecto de que iba a ganar el apruebo, una de las hipótesis es que a mayor cantidad de votantes, más probabilidades de ganar el apruebo, porque iban a entrar algunos sectores, que son los sectores que sistemáticamente estaban alejados de los procesos electorales y de la política, y esos tienen ciertas características sociológicas que tienen que ver con el resultado que hubo. Una es que en gran medida son de sectores populares, pero no por eso en sí, sino que por la desinformación que respecto de la política existe en los sectores que habitualmente no votaban. También son sectores que son en gran medida susceptibles e influenciables, producto del nivel de información que allí se maneja, hacia incubar temores respecto de los cambios, y eso se acrecenta cuando algunas de las propuestas de cambio son caricaturizadas por el rechazo, explican de una manera a veces un poco falaz ciertas propuestas de la convención que eran nudos críticos no explicados, pero que son muy importantes para las personas, como por ejemplo el tema de la propiedad de la vivienda, el precio justo para pagar las expropiaciones, el tema muy difícil de entender para el común de las personas, sobre todo imaginándose en cómo se va a implementar en concreto de la plurinacionalidad, de las autonomías territoriales, la dificultad para entender qué significa que desaparezca el Senado y por qué, y haya una nueva instancia que es la Cámara de las Regiones, ya con un mayor nivel de información. Claro, podemos decir que la Cámara de las Regiones estaba con muy pocas facultades como para hacer contrapeso de la Cámara de Diputados, que estaba muy abultada de poder en la propuesta. Y también hay algunos temas valóricos que me parece fueron presentados de una manera contraproducente a la población promedio, sobre todo esta que nunca votaba, como por ejemplo cierta imprecisión en las características que tendría la duración, o sea, en la duración del aborto, por ejemplo, que se aprobó. Entonces, la forma en la cual eso se explica deja paso a que la campaña adversaria pueda decir cosas caricaturescas, como que se va a poder abortar hasta el último mes de embarazo, etc. Cosa que creo es técnicamente imposible. Mauricio, pero lo que dices tú, que se sumó gente que tenía ciertas características sociológicas, si te entendí bien, que no había estado antes, esos no son los jóvenes entonces. También. ¿Hubo jóvenes que se sumaron o mayoritariamente fue otro grupo que se sumó? Se sumaron, me parece que los tramos etarios se sumaron de manera más o menos proporcional al padrón que había votado, de manera equilibrada, también demográficamente en la población. Votaron más adultos mayores, obviamente, que en los procesos anteriores, tanto por el voto obligatorio como por la descompresión sanitaria y por el interés intrínseco que generó esta elección. Entonces, lo que sí llama la atención es que, como en todos los tramos y segmentos sociales, etarios, el que fue el fuerte, por lo menos, de la elección del actual presidente, y también que tuvo una notable participación en el plebiscito de entrada. Los jóvenes eran renuentes a participar, se sumaron al plebiscito de entradas, estaban sintonizados con los cambios y probablemente la propuesta de cambio en ese momento estaba sintonizado con ellos. Y en la campaña de Boric también tuvieron un rol fundamental, especialmente en la segunda vuelta. Fueron decisivos para el resultado que hubo en segunda vuelta presidencial. Pero ahora eso cambió y es otro de los datos de este resultado que llama harto la atención, porque el apruebo perdió y perdió con mucha fuerza en grupos humanos
y en territorios donde antes había ganado principalmente en las comunas populares de Santiago, que es ahora donde la apruebo salió con mayores niveles de rechazo. Y también, por así decirlo, respecto de la votación que tuvieron antes los jóvenes, en gran medida se podría decir que los jóvenes rechazaron o que los que aprobaron se dieron vuelta. A ver, tú trataste de explicar un poco en las interpretaciones que había dado el grupo del rechazo, una de las razones por lo menos por lo que ganó esta opción. Pero ¿cómo se explicaría, por ejemplo, en que zonas de sacrificio, lo llamaste tú, que se veían directamente beneficiadas con esta propuesta? Estoy hablando de lo que se ha dicho ahora en las redes sociales, ¿no es cierto? De Pelarco, de Puchuncaví, etcétera. Se veían beneficiadas en esta propuesta y sin embargo igual ganó la opción del rechazo. ¿Cómo se podría entender eso, Mauricio? Yo creo que, por ejemplo, esos sectores, como también otros que respecto de en las fases iniciales del proceso constituyente y en la elección de Gabriel Boric, incubaron muchas esperanzas. La palabra clave en esos procesos era, en el caso del proceso constituyente en su inicio, la dignidad, y en el caso de la postulación de Gabriel Boric, la esperanza. También en esta versión de la prueba, la esperanza era la palabra clave. Yo creo que esos sectores que fueron inicialmente muy a prueba eran particularmente sensibles a la decepción. ¿Ya? Entonces yo me explico en parte esos resultados, porque allí pegó mucho más fuerte la decepción, es decir, la ruptura del corazón. Le rompieron el corazón a los seguidores más fieles que tuvo el apruebo y que tuvo la elección de Boric en el principio, como las zonas de sacrificio, como los jóvenes, etcétera, como las comunas y los sectores populares. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que concretamente por algunas expectativas económicas, es una gran preocupación inmediata y creciente en contexto de inflación galopante, el poder tener la expectativa de que un gobierno y un proceso en el cual se creyó iba a ayudar en esa dimensión, o por lo menos iba a generar una cierta sensación de seguridad, y ahí hubo, producto de algunas medidas que no ocurrieron o que se han postergado, cierta decepción. Pero sobre todo, yo creo que la decepción se produjo a partir de la performance, las características en que se dio la dinámica de la Convención Constitucional, que estuvo caracterizada por un exceso de informalidad, estuvo caracterizada por un exceso de conflictividad y actitudes de exclusión, incluso funa ante la diferencia, y que estuvo caracterizada, y aquí preservaba el sentido inicial del proceso en el estallido social, pero que después en la población eso se fue ampliando, pero en la convención se mantuvo, y a lo que se le llamó octubrismo, que era el espíritu de la rebelión y su estética. Entonces fue por así decirlo, una convención que fue percibida como bullanguera y por lo tanto en algunos sectores poco seria. Bullanguera no en el sentido que más nos gusta, pero sí en el sentido de ser una instancia en la cual era para la población algo extraño que presentara tanta algarabía que en algunos casos fuera estridente. Además hubo un montón de declaraciones desafortunadas, particularmente que venían de los colectivos identitarios, como los colectivos que tienen causas particulares, que principalmente estaban integrados por convencionales que fueron elegidos como independientes, que fueron bien contraproducentes. Por ejemplo, las declaraciones de Stingo, las declaraciones de Baradit, ciertas propuestas que en algún momento salieron como, por ejemplo, reducir las instituciones, revisar emblemas patrios, etc. Cosas muy sensibles para la población que ahora se revelaron claramente como importantes. ¿Qué más te puedo agregar sobre eso? La cuestión identitaria, es decir, muchos colectivos definiendo causas específicas, yo creo que le hizo mucho daño a la convención y se tradujo en ciertas características del texto, que no era muy unitario
y que además era percibido como la incapacidad de poder aglutinar un cierto proyecto colectivo en torno a la idea de un país unificado. Oye, Mauricio, mira, escuchaba atentamente y fui anotando 2 o 3 cositas que me quedaron súper claras de tu explicación y las refrendo para que las sigamos comentando. Eh, la pregunta de Miguel era ¿por qué perdió la prueba el domingo, ¿no es cierto? Ya, cuando era para muchos, o sea, por lo menos para nosotros, no sé si muchos ahora, después de la votación, pero para nosotros era una oportunidad de cambio, ¿no es cierto? Era una oportunidad histórica. Era como decir, mira, ahora vamos a tener una nueva constitución y a partir de ahí construimos este Chile que tiene que llegar al desarrollo en algún minuto. ¿Ya? Con Luis Miguel siempre hacemos la broma ingrata de que desde que nacimos nos han prometido, ¿no es cierto?, el desarrollo, ya el proyecto de Eduardo Frei, después Salvador Allende, la Junta Militar con los neoliberales, etcétera, y ya la edad que tenemos, y parece que no alcanzamos nunca el desarrollo, ¿te fijas? Nunca llegamos a ser ese país que desarrollado de tipo europeo como les gusta compararse o mirar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tú señalaste por lo menos un par de cosas que me llamaron la atención. Primero, lo de este desencanto. La gente que votó rechazo estaba desencantada, ¿ya? Pero por lo que te entendí a ti, más con el gobierno que con la propuesta. Era como que esperaban más ayuda del gobierno o esperaban que el gobierno de Boris, ¿no es cierto?, lograra y llegar con más celeridad a los temas económicos, de seguridad, delincuencia, etcétera. Y sin embargo, como eso no fue, ya este sería como un voto castigo. Ya, mira, el gobierno tiene ya 6 meses, no pasa nada, ya voto rechazo, no me convence. Porque evidentemente, aunque el gobierno no lo declarara así abiertamente, con la Contraloría encima, ya evidentemente que el gobierno, y por ahí lo dijo George Jackson una vez, ya estaba más cómodo con esta nueva constitución que con la actual, pues, con la que rige. ¿Ya? Pero entonces sería una derrota del gobierno. El desencanto de la gente, por eso, ¿te fijas? ¿Ya? Y por otro lado hay algo que tú también lo esbozaste por ahí, y que yo creo que por ahí va la clave, ¿eh? Y que tal vez no quisimos, por Luis Miguel, yo lo digo personalmente, como que no quise darme cuenta de eso, ¿ya? Aunque lo intuíamos, y era de que tal vez la constitución venía muerta de antes. Me refiero a que antes que saliera la propuesta, ya la gente ya vio las actitudes, vio, como tú hablaste, el octubrismo, vio las cosas infantiles, las peleas chicas, ya estos grupos, ¿no es cierto?, que querían imponer determinadas cosas, ya, pero que solo eran para su sector, ¿ya? Y que entonces el año de trabajo de la constituyente no fue la mejor propaganda, ¿ya? Y eso fue muy bien aprovechado por los sectores del rechazo, evidentemente, ¿ya? Y al final quedó la sensación de que este pan se quemó en la puerta del horno. O sea que este proyecto de constitución, en realidad, antes que lo presentaran a la gente, ya la gente lo estaba rechazando, no por el texto, sino por las actitudes que había tenido la constituyente a través de su desarrollo. ¿Me equivoco o va por ahí la cosa? Está súper bien porque yo no dije de manera completa, no respondí completamente la pregunta, porque tengo que agregar algunas cosas. Efectivamente, hay alguna decepción que tiene que ver con las urgencias sociales, que la cuestión social está abierta, estaba antes, durante y después del plebiscito abierta. Pero también yo creo que en particular cuando decía que la decepción es como si te hubiera roto el corazón algo o alguien en quien creíste y te falló, ¿ya? Creo que fue el lubricante que aceitó la maquinaria del rechazo. Fueron especialmente 2 cuestiones que fueron sistemáticas. El comportamiento, la dinámica de buena parte de la convención, y no hay que dejar fuera, porque es muy principal, las falencias del proceso de integración del gobierno, eso que llaman errores no forzados, que yo creo que fueron muy graves, porque había una promesa de no hacer política como se hacía antes. Había una promesa de gobernar mejor. Había una promesa de empatía. Y sin embargo, estos errores no forzados que empiezan, a mi juicio, el día mismo de la asunción del mando, cuando el presidente le llama la atención al rey de España, pero en realidad su atraso era una falla de protocolo y no que él fuera remolón, que se agravan y continúan y se inauguran así en su gravedad,
con la visita a Temucuicui de la ministra del Interior. ¿Para qué decir luego el affair del avión de migrantes que se habría devuelto, que resultó ser una falacia? Por nombrar muchas otras cosas, los exabruptos en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, cuando se le dice a los diputados que se pegaron en la cabeza. Claro. También las declaraciones de algún ministro respecto, que revelan, digamos, la idea de una superioridad moral respecto de todas las demás generaciones políticas. Yo pienso que eso fue muy importante, porque además eran súper amplificados por la prensa, pero con fundamento, objetivamente eran errores imperdonables. Yo creo que una de las cosas que a mí más me molesta son esos errores. Aquí hay dos cosas que me molestan a mí personalmente. Una, esos errores, porque yo creo que esas desprolijidades al final del día fueron desconsideración respecto de las personas, por ejemplo, que se la jugaron desde octubre hasta ese momento por este cambio. Personas que incluso sufrieron violaciones de los derechos humanos. Entonces, a mí me empezó a parecer que la reiteración de estos errores forzados era un poco una ofensa respecto de ellos. Luego, tendría que yo agregar que a partir de un comentario que tú hiciste, personalmente yo había dado por perdida la victoria de la prueba más o menos a partir de abril. Las curvas en la encuesta, entre la aprobación y el rechazo, ya en abril se invirtieron. Quedó por debajo del apruebo y quedó por encima del rechazo. Y eso coincide con la inauguración de esta seguidilla de errores, no forzados, pero también ya arrastra, y los errores se suman a las críticas que había a la convención. Entonces, lamentablemente para el apruebo, esta decepción que generaron esas cosas, que fueron, yo creo, los factores inmediatos principales del resultado a la larga, la campaña de la prueba no logró reposicionar el texto de su propuesta, y que por lo tanto, como tú decías, ya venía contaminado por el estado de ánimo que generaron esas sin perjuicio de lo cual el texto tiene nudos críticos que no estaban resueltos, claros, o con los cuales era muy fácil estar en desacuerdo. Era muy fácil, particularmente en el tema del sistema político, como ya... El sistema político. Claro. Este capítulo era engorroso. Pero también hay unas cuestiones que son muy valiosas, me parece a mí, que son muy apreciables, pero que estaban expresadas en un lenguaje que es disruptivo para la población común. O sea, por ejemplo... Mauricio. Sí, dime. Danos un minuto, lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a la pausa porque tenemos que ir a una pausa comercial. Pero antes de eso me gustaría leer también lo que dice algún auditor. Juan Carlos Herrera, por ejemplo, en relación a lo que estamos hablando, nos dice: al parecer la soberbia, la falta de humildad, el poco conocimiento en algunos casos respecto a los aspectos legales, la radicalidad de los cambios y la falta de una buena lectura por parte de la ciudadanía les pasó la cuenta a esta convención constituyente que creía que tenía la carrera ganada antes de terminar. Me recuerda la fábula de la liebre con la tortuga. Ahí hay una opinión que coincide un poco con lo que tú estabas analizando. Vamos a ir a la pausa. Volvemos entonces desarrollando también cómo le afectó esta derrota al gobierno, algo que ya están anunciando tú, Jorge, y con Mauricio. Recuerden que estamos a través de www.radiohoy.cl, canal 194 Zapping TV, y también estamos, a lo mejor usted nos está viendo a través de YouTube o de Spotify. Vamos y volvemos en unos pocos minutos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans.
Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Si no está escuchando, o sea, cuando no escuche a nuestro amigo, la 18:34 del día miércoles, ¿cuántos? ¿8? 8. 8 de septiembre del 2020, el año de Dios. La bola 8. 2022. Negrologio. Oye, estábamos conversando, quedamos pendientes, Mauricio, con el tema del lenguaje. Quiero repetir que estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y canal 194 Sapien TV. Estamos desglosando con el sociólogo Mauricio Rodríguez, tratando de explicar un poco, ya pasada la locura que hubo el domingo, la emoción del lunes, el martes, la emoción de uno, el desgaste de los otros, tratando de explicar y desmenuzar qué fue lo que realmente ocurrió para explicar este gran triunfo del rechazo, gran derrota de la prueba. Y tú, Mauricio, te quedaste en un tema explicando algo del lenguaje en que fue redactada la propuesta. Sí, yo pienso que el lenguaje, o sea, el texto tiene algunas propuestas, ideas, muchas, que son totalmente pertinentes a los desafíos de Chile actual y del futuro, del siglo XXI. Son de avanzada, así se ha dicho en el mundo. Pero que finalmente quedaron plasmadas de una manera que no se supo, no pudo ser muy bien comunicada a la población en general. Y en eso juega bastante aparte que es un texto intrínsecamente complejo porque tiene elementos muy jurídicos, también es un tema, es un texto complejo por la cantidad de neologismos con los cuales esas propuestas de avanzada se expresan. ¿Dónde habrá quedado suficientemente claro lo que era o cómo se iba a implementar la plurinacionalidad? ¿Qué es la diversidad sexogenérica? ¿Qué son los neuroderechos, la neurodiversidad? Son temas de avanzada, nuevos, que tienen palabras que los designan porque son nuevos, pero que son bastante poco conocidas y fueron poco difundidas en la población. Entonces yo creo que ahí hubo un problema que además se agrava en el caso de la campaña del apruebo, porque extrañamente la campaña del apruebo como diseño comunicacional optó por apelar a una beta súper racional, que en el fondo, como lo decía un político, Marco Enrique Dominami, era un poco aberrante comunicacionalmente la idea de mandar a la gente a leer. Claro. Mandar a la gente a leer, repartir textos para que lea. Y lo que yo veo en eso es una actitud un poco elitaria, en el sentido de que te mandan a hacer una tarea, claro, lea, para que entienda, un texto que es complejo, que era incluso difícil, yo creo, de posicionar en los puerta a puerta, que es una de las estrategias principales que usa como el segmento de la prueba, la calle, ¿no? Nosotros tenemos prevalencia en la calle, desplegamos nuestros contingentes, hacemos grandes eventos, ¿no es cierto? Y era un texto difícil de digerir y difícil de explicar para el puerta a puertista, me imagino yo. Además de eso, por el otro lado tenías una fermentación social de un segmento que se expresó solo el día de la elección, claramente, porque esa cosa manoseada de la mayoría silenciosa fue muy notable, porque nadie lo vio venir, porque había un nivel de estridencia menor en toda esta masa que votó rechazo, ¿no? Fue más silenciosa, efectivamente. Apareció de pronto como un monstruo gigante, así como el monstruo de Viña, pero multiplicado por millones, el día de la elección, ¿no? Eso no se esperaba con esa magnitud. Resumiendo, Mauro, poniendo la pelota en el piso, como decimos acá, en el fondo hay un concepto que se está dando vuelta, que es lo elitario. Esto habría sido una constitución de élite por los conceptos que manejaba, por el lenguaje que manejaba, y también por la forma en que trató de llegar a la gente, como dices tú, léanlo. Escuchamos, Jorge, ¿o no? Los eslogans, no, es que la gente no lee. O aquí el chileno lo que lee no lo entiende. Bueno, cuando la gente decía, por ejemplo, me van a quitar la casa. No entendiste nada. Te mandaban a leer cuando tú, lo que te entiendo, Mauricio, el camino era explicar.
¿dónde dice que está equivocado la persona? Pero mira, Luis Miguel, espera un poquito, Mauricio, por lo que tú explicaste, me quedó más claro lo que yo estaba pensando, en el sentido de que con eso, ¿no es cierto?, con un metalenguaje complejo, con esto, este tema de la elitización, ¿no es cierto?, de poca explicación, esto de darle tarea a la gente, que lea, entienda, lea para que entienda, pues no sea tonto, una cosa así, ¿no es cierto?, ya, le hizo más fácil la pega, ya, a los que estaban por el rechazo, ya, porque yo pensaba, no sé, pensaba que esto fue como la conjunción de la triple M, ya, pero para esta elección, ¿cuál es la triple M? Ya, parto con los medios, ¿no es cierto? Televisión, radio, prensa, y empezó a darle como caja a una idea. Por ejemplo, nos van a quitar las casas, ponte tú, o no van a tener colegio nuestros hijos, o no van a poder optar por el colegio. Entonces, ya, ahí los medios empiezan a dar duro, y traen a pura gente de un sector, porque si ustedes se fijaron, en la televisión, en la radio, escuchamos generalmente a pura gente del sector del rechazo, y rara vez escuchamos a alguien del apruebo. Por ejemplo, yo a Elisa Loncón no la vi nunca más después que fue presidenta, por ejemplo, ¿ya? Y si dio alguna entrevista, no supe, ¿ya? Ya, esa es la primera M. La segunda M es que a partir de los medios, ya, voy metiendo la mentira, ¿no es cierto? Las fake news, que tratan, debemos decirlo así, pero en el fondo son mentiras, ¿no es cierto? Te van a quitar la casa, no van a haber colegio para tu hijo, no vas a poder optar por la salud que tú quieres, etcétera, ¿ya? Y entonces se va entrando la mentira, ¿ya? Y eso va directo, o sea, no necesita ningún metalenguaje, ninguna cosa muy elaborada, simplemente la lanzo nomás, ¿te fijas? Y la tiro. Y la tercera M, ya, es que a partir de esas mentiras se genera el miedo, po. Entonces la gente siente, chuta, voy a perder mi casa, voy a perder esto, me da miedo esto otro, ya, y al final entonces opta por rechazar, porque siente temor, po. ¿Te fijas? Entonces los medios, ya, la mentira, ya que se transforma en una verdad, entre comillas, ¿no es cierto? O por lo menos mi verdad, ya, porque yo siento que voy a perder algo, ya, y el miedo a que voy a perder eso, ya, me lleva, y ahí estaría, no sé si esa gran masa silenciosa, pero muchos que tal vez, incluso les pongo un ejemplo, que me lo comentó el otro día mi hermana, de una conocida de ella que le decía que ella pensaba votar apruebo, pero después pensó que era mejor votar rechazo, porque le dijeron que los colegios que para niños con alguna capacidad distinta, ¿no es cierto?, con una necesidad especial, con esta nueva constitución no iban a poder existir. ¿Te fijas? Entonces, miedo a que voy a perder eso, entonces lo rechazo. Esa sería la otra parte, ya para completar, digamos, el por qué al final termina ganando de una manera tan contundente. Yo creo que la campaña la apruebo, sobre todo en las últimas fases que incluye la franja, fue una campaña extrañamente deficitaria. Se situó en el paradigma contrario al que instaló en la publicidad política la campaña del no, y que tuvo un impacto mundial en la comunicación política, y que esencialmente asumió que las campañas políticas era publicidad, son campañas publicitarias. Y la publicidad moderna apela fundamentalmente a las emociones y los deseos. La campaña del apruebo en la última fase se centró en la lectura. La campaña del rechazo apuntó a los dolores de la gente, a los dolores de la gente desde el punto de vista de que hay una realidad objetiva que está caracterizada por los efectos psicológicos y económicos de la pandemia en los hogares, que está caracterizada por la objetivamente existente inseguridad como resultado no tanto de la ampliación, por así decirlo, de los delitos, sino que por su cambio cualitativo, que ahora los delitos incluyen el uso de armas de fuego, incremento de la tasa de homicidios, secuestro incluso y tortura en el marco de las disputas de las bandas rivales, unas cosas que son inéditas, las encerronas, que son una suerte de, entre comillas, modernización eficientista de los portonazos, etc. Y por otra parte, el conflicto de la macrozona sur, la especie de insurrección que hay en la Araucanía, que también es real. El problema de las migraciones en el norte, que tiene por un lado ribetes de crisis humanitaria, por el otro de tráfico de personas y por el otro de incapacidad de la política pública para administrarla. Y por cierto, ya el instalado temor a la inflación y a la recesión. Entonces, todo eso es un contexto social objetivo que genera una emocionalidad que por un lado
implica el deseo de protección, por eso yo creo que pusieron la temática del amor, ¿no? Aunque nos parezca manido. Y por otro lado, el tema de la cohesión. Entonces, el miedo es una emoción y también estuvo trabajada en la campaña. ¿Ah? Yo creo que la factura publicitaria de la campaña de la prueba fue mejor que del rechazo. Fue mejor que la de la prueba porque se tuvo una interpretación correcta de la emocionalidad en un contexto social que es hostil y fragmentado. Eso es real. La gente se ve reflejada entonces. Considerando eso, Mauricio, podríamos decir que el 80-20 de hace, ¿cuánto? 2 años, fue una crítica, fue un castigo al gobierno de Piñera, y que este fue un castigo al gobierno de Boric. ¿Fue un error de Boric entonces, sabiendo que iba a tener un contexto como el que tú bien describiste, que bien detallaste, totalmente negativo, habérsela jugado tan cerradamente por la opción de la prueba? A ver, yo creo que sí hubo un componente de voto de castigo producto de que yo imagino que bastantes sectores que se basaron de la prueba al rechazo o que ingresaron por primera vez a votar, no, sobre todo los que votaron a prueba y por Boric en los procesos electorales anteriores, fueron objeto de decepción, ¿no? Yo creo que, insisto, que son muy importantes las fallas performativas de la convención, los nudos críticos del texto, y muy importantes los errores no forzados, sistemáticos y repetitivos durante el proceso de instalación. Yo creo que eso generó desencanto, ¿ya? Y si hay un componente claramente de voto de castigo, si hay desencanto, ¿ya? Entonces hay varias cosas, hay desencanto en un cierto electorado, hay miedo y desinformación en otro, hay interpretaciones racionales, inteligentes de algunas partes del texto con que otro segmento de la población no estuvo de acuerdo, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay varias vertientes que tienen que ver con el éxito del rechazo. La pregunta que se me viene, Mauricio, entonces, bueno, ¿quién ganó entonces el domingo? ¿O qué se ganó? ¿O no ganó nadie? Bueno, depende, porque yo creo que si cualquiera de los dos hubiera ganado con pocas décimas de diferencia, estaríamos en otra clase de problemas hoy día. Claro. Sería bastante problemático que alguien hubiera ganado por muy poco. Estaríamos hablando de fraude. Estaríamos hablando de fraude, habría sido el reflejo de una superpolarización, claro. Probablemente íbamos a tener otra clase de conflictividad, o a lo mejor parecida a lo que está pasando ahora en el centro de Santiago, qué sé yo, pero no era bueno que se ganara, que la diferencia fuera muy estrecha, ¿no? Fuera muy estrecha. Ahora, el tema es que la descompresión de esa posibilidad, en alguna medida la descompresión posible, viene porque la opción rechazo ganó con holgura, ¿eh? Eso genera un nuevo escenario de realidad política que hay que asumir, que todavía mucha gente, por el impacto emocional que está teniendo con la magnitud de la derrota de la prueba, no asimila. O sea, hay mucha gente de la prueba en las redes sociales que reafirma la escasa lectura, la mala lectura que tenía de lo popular, cuando insiste en echarle la culpa a la propia gente. Claro. ¿No? Sí. La gente es tonta, la gente es ignorante, los fachos pobres. En este momento, en las redes, mucha gente de la prueba está reincidiendo en un error que solo evidencia el distanciamiento que los llevó a la derrota, ¿no? Sin embargo, en el escenario actual hay riesgos y hay oportunidades frágiles para un proceso democrático que desde el punto de vista de la prueba se va a hacer en condiciones más adversas que se hubiera ganado su opción, pero que está decantando por un camino democrático, hasta ahora de diálogo, de generación de consenso, de aislamiento del maximalismo, ¿no es cierto?, de la exageración de la utopía, de lo contracultural que eran algunas ideas y algunas actuaciones respecto del sentido común que se reveló detrás de la victoria del rechazo.
Entonces yo creo que en el nuevo escenario, que es súper complejo también, hay una ventana de oportunidad para ir generando un proceso constituyente, convencional, que pueda generar un documento que a lo mejor conceptualmente en todos los puntos no va a ser igual que el que se rechazó, pero que muy probablemente va a incorporar algunos elementos que tenía ese texto que son indiscutibles, como el Estado social democrático social de derecho, como la protección del medio ambiente, como la paridad, como el reconocimiento, y no sé en qué forma exactamente, de los pueblos originarios. Bueno, y ese campo es un campo en el cual, a través del diálogo, las distintas visiones tienen que hacer su legítima disputa de conceptos y de intereses. Y yo creo que la democracia consiste en eso, en disputar ideas e intereses dentro de una cancha de amistad cívica y de diálogo. Entonces yo creo que este desenlace rechaza un escenario e instala otro que tiene complejidades, pero que también tiene oportunidades que son frágiles, pero que deben ser aprovechadas inteligentemente por los actores. Cuando te refieres a los actores, ¿a qué actores te refieres? El caso concreto, lo que estamos viendo ahora, Mauricio, en que el presidente Boric hizo el cambio de gabinete, sacó a su brazo derecho, debido a los claros hierros que tú ya mencionaste, removió a su amigo de 1000 batallas, Giorgio Jackson, también, por los errores que también se habían detallado, puso gente de la ex concertación. ¿Qué puede venir de aquí en adelante? Lo que estamos viendo cuando tú dijiste puede ser beneficiado para los distintos actores, ¿de qué forma podría ser beneficioso para el gobierno si vemos que la derecha, como aparentemente todavía está viviendo la borrachera del éxito, del triunfazo que tuvo, y le está negando, por ejemplo, no dar los votos para la reforma, como está planteada, la reforma previsional, la reforma de la salud, también se está recién discutiendo cómo sería el nuevo proceso constitucional? ¿Cuáles son los actores que deberían actuar y cómo buscar el punto de encuentro? Y lo otro, ¿cómo crees tú que afronta esta segunda etapa el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, el tema de los actores puede ser visto de distintos puntos de vista. La realidad es que la victoria del rechazo significa que estamos en un escenario institucional que es el mismo que había antes de la elección. Es decir, estamos con los partidarios del rechazo, dentro de eso, con la derecha, triunfante. Claro, es así. Y por lo tanto, los actores del proceso al que me refiero, porque así quedó establecido en los acuerdos y en la normativa que rige en este momento, son los actores políticos, los partidos políticos, el Congreso, y el proceso se va a acordar en la política, ¿sí? Porque ese es el escenario de realidad que se iba sabidamente a tener que usar si ganaba el rechazo. Es lo que estaba acordado y es la normativa que existe, ¿no es cierto? Entonces me refiero a los actores políticos que están empezando a conversar respecto de qué camino sigue el proceso constituyente. ¿Eres optimista en cómo se desarrollan esas conversaciones? Sí, pero antes de decirte eso, quiero aprovechar de comentarte que obviamente en esa deliberación los distintos sectores, legítimamente van a deliberar para posicionar sus intereses. Entonces, no es raro que la derecha, además ahora triunfante, posicione sus intereses, como por ejemplo matizar la reforma tributaria, matizar la reforma de las pensiones, tomarse, en algunos casos están diciendo, con calma el nuevo proceso constituyente. Y por el otro lado, también hay intereses que tienen que ser defendidos, solo que van a ser defendidos en una cancha en la que se va a jugar otra cancha respecto de la cancha que habría generado en la prueba, una cancha más adversa para la prueba, más difícil, más compleja. Pero yo creo que si uno sigue ciertas declaraciones de personalidades relevantes como Macaya, como Núñez, etcétera, de la Renovación Nacional, bueno, ellos están declarando que van a cumplir su compromiso de seguir con el proceso constituyente, que lo van a hacer a través de un mecanismo democrático,
Y hay propuestas sobre la mesa respecto de las cuales se están tomando acuerdos, pero que van a mantener probablemente algunas características que son deseables. Respecto al proyecto del proceso constituyente, ahora, en la defensa de los intereses que legítimamente hace cada sector, una de las amenazas del éxito de este proceso es que algún sector quisiera postergar, dilatar, minimizar o invisibilizar lo importante, que es el proceso constituyente, en función de algo que también es real y que es la urgencia social. ¿No es cierto? La urgencia social. Las urgencias sociales son eso, son urgencias. El proceso constituyente es lo importante. Y el desafío del gobierno y del mundo que fue del apruebo es lograr que este camino que se está iniciando permita mascar chicle y caminar al mismo tiempo, es decir, hacerse cargo de la urgencia a través de que el gobierno gobierne efectivamente, eficientemente, con éxito, y que el proceso constituyente siga existiendo en los términos más democráticos posibles. A propósito del gobierno, otro auditor, Luis Rojas, cuando estamos haciendo la pregunta de cómo se evalúa el gobierno, si esto fue una derrota, nos dice aquí a través del WhatsApp: para mí el presidente debe ser y parecer un líder, una cabeza que manda. Debe parecer solitario, dejarse de andar de la manito con la primera dama. Lo han hecho varios. El presidente debe ser auténtico, debe ser el rey león, el que dirige a una manada. Si se equivoca, no importa, la gente no lo critica. No se trata de ser dictador, sino director, y poner en su lugar a los que quieren sobarle las espaldas. A lo mejor, a lo que se refiere Luis Rojas, a lo mejor es una crítica también a un liderazgo, así como hablamos que el texto de la Constitución era como muy moderno, mejor en la época. A lo mejor estamos hablando que es un liderazgo que no se acostumbra y que no es un liderazgo que le gusta a los chilenos, Mauricio. Yo no creo que el principal problema esté en la figura, el desempeño y las características de personalidad y el estilo y los atributos del liderazgo del presidente. Yo creo que tiene varias cualidades su liderazgo que se han mostrado interesantes desde antes de que fuera presidente, como por ejemplo la capacidad de ir a contracorriente. Él fue el único de su sector que firmó el acuerdo del 15 de noviembre. 15 de noviembre, claro. Claro. Tiene la flexibilidad para reconocer equivocaciones y corregirlas. Y además, yo creo que el discurso que dio el domingo en la noche, que es el que fija la posibilidad de este camino como oportunidad, dado el nuevo escenario, dado el desenlace, fue un discurso notable desde el punto de vista de un liderazgo democrático. Yo creo que ha sido para mí sorprendente y gratamente sorprendente las capacidades precisamente que tiene el presidente, que lo hacen ser un primus inter pares respecto de su entorno más inmediato. Yo creo que él está por encima de su entorno en cuanto a la visión que representa y a las competencias que ha ido desplegando como líder, ¿no? Y se trata de un liderazgo que fue aprobado inicialmente por la población y que fue votado mayoritariamente en la segunda vuelta, cuando justamente él tuvo la capacidad de pasar de unas posiciones más, que hoy día se mostraron más rechazables, a unas posiciones que son en la segunda vuelta más moderadas y por lo tanto más inclusivas, más abiertas, más sintonizadas con las expectativas que en ese tipo, que en cuanto a la gestión política en Chile tiene la mayoría. La mayoría en Chile es una mayoría que prefiere el acuerdo que la confrontación. ¿Somos una sociedad conservadora? ¿Lo hablamos más rato, Mauricio? Vamos a la pausa, a la última pausa, y volvemos con Jorge Araya, Mauricio Rodríguez. Estamos conversando y desglosando la Constitución rechazada y también lo que está pasando actualmente con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos y volvemos en pocos minutos con Sin Restricciones. No te vayas.
Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy.
Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Vuelta con Sin Restricciones el día jueves 8 de septiembre, cuando son las 19:04. Seguimos a través de www.radiohoy.cl y canal 194 de Zapping TV, y por supuesto a través de YouTube y Spotify. Estamos conversando con Mauricio Rodríguez, sociólogo, respecto de la contingencia política que ha estado tan álgida esta semana. Y nos quedamos con una pregunta en el aire, Mauricio, respecto de por qué la sociedad chilena rechazó una constitución que aparentemente era tan moderna, a lo mejor demasiado moderna. ¿Será que somos nosotros muy conservadores? ¿El chileno, la sociedad chilena es conservadora, Mauro? Yo creo que todavía es bastante conservadora en los temas culturales y valóricos. También todavía está gran parte de la sociedad modelada la sociedad por las relaciones de mercado. Hay varias generaciones ya que se han socializado en la sociedad de mercado, en esta que conocemos, la sociedad del consumo chilena. Pero también hay una cierta oportunidad en el hecho de que la gente mayoritariamente prefiera que los actores políticos y los actores dirigenciales dialoguen en lugar de confrontarse. Recordemos también que esta es una sociedad que respecto del conflicto tiene traumas. Tiene el trauma de la conflictividad que había en la Unidad Popular, tiene el trauma del golpe mismo y tiene el trauma de la violencia de Estado de la dictadura. Entonces eso no hay que minimizarlo respecto de la actitud que se tiene respecto a la conflictividad. También hay una valoración históricamente alta del orden, pero que es anterior a la dictadura. Yo diría que la valoración cultural del orden es algo que posibilita el tipo de gobierno autoritario que hubo en Chile, y que es el espíritu portaliano, o sea, es muy antiguo. Jorge lo ha repetido, pero constantemente. Sí. Pero también hay tendencias de cambio cultural, claramente. O sea, la participación política, social y en todos los ámbitos de la sociedad de las mujeres es un cambio súper relevante y que en los últimos años ha sido acelerado. De hecho, el movimiento feminista chileno ha sido considerado uno de los más importantes, dinámicos y empoderados del mundo en los últimos años. Entonces hay una diversidad de corrientes, digamos, coexistiendo a veces de manera contrapuesta en el ámbito de la cultura. Mira, me acordé del título de un libro en historia que hace muchos años me tocó leer, que el título decía Tradición y Reforma. Claro que se refería al siglo XIX, ya la lucha entre conservadores y liberales, pero básicamente podrían mostrarlo nuevamente a colación, pues tradición y reforma, o sea, en algún aspecto muy conservadores, en otro aspecto más liberales, ¿te fijas? O reformistas, como quieran denominarlo. Mira, yo creo que hablando de esta pregunta en el ámbito del proceso político, los avances civilizatorios en Chile, por las características de la cultura política predominante en el país históricamente, en la población, digo, tienen que cocinarse a fuego lento. Es decir, gradualmente, con avances y retrocesos. Y así ha sido la historia del movimiento social popular chileno, por así decirlo. Pero eso no es un poco algo que también se criticó en octubre del 2019, la política de los acuerdos, algo que benefició a tanto al país, ¿no es cierto?, como imagen, gobernar en la medida de lo posible, lo que dijo Elwin, en su contexto, que nosotros aquí lo entendemos súper bien, no es una crítica a Elwin, sino que el contexto era muy, muy particular. Pero estos muchachos que digo, sin ser despectivo, que están en el gobierno ahora, una de las cosas que criticaban era justamente eso, la política de los acuerdos y en la medida de lo posible.
Y tú más o menos lo que estás refrendando es que, si te entendí bien, nuestra sociedad valora justamente eso. Y yo creo que por eso se dio la gran brecha que se dio. Mira, interesante. O sea, la gente valora tanto el orden que esta Constitución no le garantizaba ese orden. O porque el orden, mira, en términos de principio, o sea, ¿para qué sirve el Estado, no es cierto? Ya, el Estado tiene que garantizarte el orden, porque si hay orden hay seguridad, y si hay seguridad hay paz. Así te lo explican más o menos en general, ¿no es cierto? Sí, Jorge, yo no creo que se haya, que la masa, digamos, que sobre todo la que ingresó por primera vez al voto, haya llegado al producto del proceso constituyente, que es el texto. Y yo creo que estas sensaciones, digamos, de generadoras de incertidumbre y de temor, se revelaron antes, en el proceso mismo. Y yo creo que las características del proceso contribuyeron bastante a que se rechazara el producto. Y como alguien explicaba por ahí muy bien, para reafirmar esta idea de que la radicalidad que busca que los cambios se produzcan de manera disruptiva y bien rápido, no es algo que tenga suficiente arraigo en el contexto de la político-cultural de Chile. Se explican en el giro que tuvo que dar la campaña de Boric de la primera vuelta a la segunda. A la segunda. Sí. Como decía un analista, el Pepe Out, que yo lo sigo bastante, este texto constitucional se reveló como varios pueblos más allá del Boric de segunda vuelta. Varios pueblos más allá del Boric de segunda vuelta, por así decirlo, el giro que hubo que hacer producto de esta misma pulsión consensualista del electorado. Esta idea de evitar la conflictividad, la confrontación, básicamente. El conflicto es algo normal en la sociedad, pero una constante confrontación, no. O no es deseable, no es productivo para la democracia. De hecho, la democracia es para procesar eso. Otra persona que también leí, no era analista, lo leí en Twitter por ahí, decía, ¿será que los chilenos nos cansamos de ser los laboratorios de ensayo? A nosotros nos educaron diciendo que aquí se había ensayado la tercera vía entre el capitalismo y el marxismo, aquí se había ensayado el marxismo a través de la democracia, aquí se ensayó el neoliberalismo más extremo, como el que estamos viendo, algunos se atreven a decir que estamos en el lado contrario de Norcorea, de Corea del Norte, y sería también que esta constitución que a nivel global, en sectores intelectuales, en sectores progresistas, en sectores medioambientalistas, se veía como la adecuada, como una constitución modelo. Lo conversamos con Jorge también varias veces, en que el mundo nos miraba muy atento. ¿Será que ya Chile dijo, consciente o inconscientemente, no quiero ser más laboratorio de ensayo? Aquí, como dice Mauricio, vamos con cambios, pero vamos con cambios graduales, paso a paso, acordados. A lo mejor eso es el camino. Mauro. O sea, yo creo que el camino de los cambios es de avance y retroceso. Necesariamente. Avanzar 3 y esto no aprobar este proyecto sería un retroceso o sería parte de, no sé cómo denominarlo. Es que para muchos fue más que un retroceso, para muchos fue como un portazo en la cara, y yo he escuchado gente incluso diciendo, oye, ya me voy de este país porque aquí no se puede, la gente no quiere cambiar. Pero no sé, o sea... Oye, si se van todos los que dicen... ¿O será una oportunidad? Desde el punto de vista de la propuesta constitucional misma, digámoslo así, del texto, no puede ser un retroceso porque es algo que no llegó a implementarse. O sea, no hay hoja en blanco ahora. O sea, cualquier discusión que venga va a tener que considerar lo que ya se escribió. Sí, pero también probablemente va a tener que considerar lo que salga de nuevas deliberaciones, de nuevas conversaciones, y también el proyecto constitucional que se elaboró en el gobierno Bachelet, que también tiene bastantes aspectos interesantes, que fue un texto que se surgió de un proceso participativo bien estructurado y bien masivo, pero que llegó tarde al horno, no alcanzó a entrar. Así que... Lo guardaron en un
cajón. En una gaveta, ahí claro, quedó guardadito. Pero se puede rescatar ahora. Algunos aspectos de eso que son coincidentes con la propuesta actual se van a desempolvar. Son avances y retrocesos necesariamente, pero quería decir algo respecto de los experimentos. Dale. Yo creo que por ciertas características culturales de Chile, también somos generadores de innovación política. Yo creo que la revolución en libertad, sí, la vía chilena del socialismo, es la vía chilena al socialismo, sí. O sea, es un producto autóctono. Nacional, claro. Sí. La vía chilena del socialismo podría ser perfectamente la filosofía política, por así decirlo, de los preceptos que están atrás, esta idea de implementar los cambios en democracia, pero no transar, digamos, la transformación social, etcétera, podría ser una filosofía política del progresismo, lo son, digamos, o sea, lo es, tiene vigencia. La Revolución en Libertad también fue un producto chileno. La democracia cristiana de ese tiempo era súper particular, era muy chilena, ¿ya? Incluso ciertas características paradójicas que tuvo el tipo de dictadura que nosotros tuvimos fueron bastante únicas en su género en América Latina. Totalmente. En América Latina. Conservadora en lo valórico y liberal en lo económico, el proceso de término de ella a través de los preceptos de la Constitución del 80, en el cual se metió el país, el plebiscito del 88, la transición pactada, etcétera, fue una transición que no fue a través de un conflicto frontal ni una guerra civil, y para muchos actores internacionales, para muchos, fue un proceso también muy chileno. Bueno, yo le sumaría la revolución silenciosa, que le llamaron también, y lo que señalaba la dictadura fue, si no me equivoco, fue la única en Latinoamérica en que el que la inició terminó. Uh-huh. Porque recordemos que en Argentina, bueno, Stroessner sería el otro, pero en Argentina, en Uruguay, en Brasil, hubo intercambio de militares en el poder, en las respectivas juntas de gobierno. Ahora, que se entienda bien, respecto de la dictadura, estamos hablando de algunas singularidades que tuvo como política, en el campo de la política, ¿cierto? Pero durante la dictadura fuimos objeto de un experimento, ahí sí claramente. Chile es el primer país donde el modelo teórico de Pizarra, que era el neoliberalismo, de la Escuela de Chicago, se puso en práctica. Fue el primero. Después se expandió a otros países del mundo, en Irak, etc. Pero aquí fue donde se puso en práctica por primera vez, y ese sí fue un experimento. Un experimento introducido. Y recuerdo muy bien que en su momento Milton Friedman, uno de los ideólogos, si no el máximo ideólogo de la teoría, señaló que él pensaba que en ningún país del mundo se podría implementar un modelo tan riguroso como acá si no hubiera sido en dictadura. Yo creo, porque cuando yo me fui por primera vez a estudiar a España, llevaba unos pocos días, y hubo protestas de trabajadores que me llamaron mucho la atención, incluso protestas de sindicatos o de confederaciones que generalmente no van juntas, pero que esa vez estaban juntas, para advertir que si se chilenizaban algunas cosas en España, producto de la llegada de algunos asesores que habían sido economistas de la dictadura. ¿Pero eso ya en el gobierno de Felipe González? No, de Aznar. Aznar se llevó a algunos economistas chilenos para que lo asesoraran en algunas reformas que quería hacer de tipo económico, que por ejemplo iban a implicar introducir elementos de capitalización individual más parecido a lo de Chile en el sistema de seguridad social español, y ese tipo de restricciones, digamos, también presupuestarias al financiamiento de los derechos sociales que tiene el Estado de Bienestar español. Por lo tanto, yo vi algunas manifestaciones de trabajadores que decían fuera tal y cual, que eran estas personas, explícitamente con nombre y apellido, no los queremos aquí. Y finalmente se tuvieron que devolver, ¿no? Cuéntanos los nombres, algún parcito, a ver si los conocemos. No me acuerdo si era José Piñera,
No más, seguro. Y algún otro de ese calibre neoliberal, digamos, que no pudo instalarse en España durante el gobierno de Agasta. Oye, Luis Miguel, pero acuérdate que la semana pasada, ¿no? Antes estuvimos hablando no, por la antepasada, ya la semana pasada, pues de Mikhail Gorbachev, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la caída del comunismo. Ya, a mis alumnos siempre les hacía gracia cuando yo les contaba que caído el comunismo, ¿no es cierto?, desde 1991 en adelante, ya una oleada de asesores chilenos llegaron a países como Polonia, República Checa, ya Hungría, ¿ya? Hasta la misma Ucrania, ¿ya? Y uno de ellos, el más sonado, era Hernán Vigi. Claro, tienes razón. ¿Te fijas? Y se forraron allá haciendo asesorías en esos países. Exportaciones no tradicionales. Po. Exacto. Oye, chiquillos, yo no quiero dejar pasar el programa, ya son las 19:19, dura hasta las 19:30. Tenemos que mencionar lo que ocurrió hoy día, Mauricio, Jorge. Ha fallecido la reina Isabel II, tía cercana de mi amigo Jorge Araya. ¿Te gustó? Bueno, yo me río por la broma, no por la noticia, para que nuestros amigos no lo malinterpreten, me río por la talla, no por la noticia. No, a propósito que hablaste de Mikhail Gorbachev, lo que significó Mikhail Gorbachev para la historia universal, un gran actor del siglo pasado, pero si hablamos de grandes actores del siglo pasado, sin duda está la reina Isabel. Es que claro, mientras Gorbachev actuaba, la reina estaba en el palco, pues. Ese es el tema. La reina Isabel, o sea, pensemos, mira, no vamos a volver a hablar de ella en su historia, porque acuérdate de lo que recordamos a nuestros amigos auditores, que ya hablamos de ella para su jubileo de platino, pues hace unos meses atrás nomás. ¿Te acuerdas que incluso contamos una anécdota que yo creo que vale la pena recordarla, ¿no? Ya, porque ella tenía muy buen sentido del humor, y es la anécdota que refería a cuando viene su visita a Chile y hay unos temas de protocolo y de retraso, me acordé por lo de Boric, ya con el rey de España, ya cuando le tocó después al embajador chileno estar allá en Inglaterra, ya comentando el viaje que ella había hecho a Chile, ya ella le comentó que le había molestado un poco el tema del horario, porque nunca se olviden de que yo soy la reina de Greenwich. Entonces, digamos que tenía su sentido de humor la señora. El reloj espera a la reina. Exactamente, pues sí, ¿dónde queda Greenwich? Etcétera. Pero mira, sé que no vamos a contar de nuevo toda la historia de ella y por su jubileo, pero simplemente decirlo, refrendar lo que dices tú, Luis Miguel. ¿Ya? Son 70 años de reinado. ¿Ya? El reinado más largo de la historia de Inglaterra, 15 ministros, desde Churchill, imagínate. Oye, escuché a Justin... presidentes de Estados Unidos, dime. Justin Trudeau, justamente dijo... Estaba súper emotivo, Trudeau era el número 12, el primer ministro número 12 de los que compartieron con la reina Isabel. Recordemos que Canadá es parte de la mancomunidad británica. Claro, la Commonwealth. Entonces, no es ¿Cómo dijo? Commonwealth. Que bueno, si para esto está ahí, uno lo mete a YouTube y cómo se pronuncia y te ayuda. Pues. Claro, no, por eso te digo, o sea, igual bueno, la televisión chilena ahí ya, ¿no es cierto?, cadena nacional esta mañana con el tema de la reina, ya, pero no es menor. O sea, nosotros ya hablamos de su figura, hablamos de su anécdota, ya, y simplemente 70 años de reinado no pasan así inadvertidos, pues. Oye, ¿ya? ¿y tú rellena hace cuánto? ¿3 días, 4 días cuando recibió a la futura? 2 días atrás. Hace 2 días. Claro, la mala suerte. La última fotografía. La mala suerte de Boris Johnson, haber renunciado justo 2 días antes. No tiene el timing. Bueno, ahí se mandó un tremendo tweet súper largo y súper llorón, pues, porque ¿cómo él es? Pues, ¿cómo le gusta ahí el tipo histriónico? ¿Te fijas? Así que más que contar la historia o recordarla, simplemente señalar eso, ¿ya? Mi hermana me escribió algo muy bonito en la mañana y en realidad lo quería citar por eso, porque ella hablaba de que hoy día terminó el siglo XX. Sí, yo iba a decir exactamente eso. Hoy día, con la muerte de la reina, se va apagando el siglo XX. Claro, se nos acaba el siglo XX. Ahora yo quiero contarle al tiro un cagüín, pues, ya para meternos al tiro en el tema. Ya, todos esperábamos, ¿ya?, que el nuevo rey, porque ya asume inmediatamente, muere la reina y, o sea, ha muerto la reina, que viva el rey, pues, esa es la tradición. Entonces ya el hijo, ¿no es cierto?, Carlos, es rey de Inglaterra en estos momentos, ya, y muchos esperaban de que se cambiara el nombre, que no usara el nombre de Carlos III, porque les recuerdo a nuestros amigos, y si no lo saben les cuento, que los Carlos en la historia de Inglaterra todos han tenido una historia trágicas, ¿ya?, o conflictivas por lo menos. Carlos I, Estuardo, lo decapitaron, pues fue el que se enfrentó al Parlamento y a Cromwell, terminó decapitado. ¿Te fijas? Carlos I. Carlos II, su hijo, ya cometió una serie de excesos, era un rey muy libidinoso, ya, y se preocupaba de sus placeres, pero lo más horrible que hizo fue sacar de la tumba a Cromwell y mandar a azotarlo por cortarle la cabeza a su padre.
O sea, rayarnos la locura. ¿Te fijas? También que es una especie de una raza de perro especial, el King Cavalier Spaniels. Charles Spaniel se llama. King Cavalier Charles Spaniel, es una raza de perro muy pituca, que creó este rey Carlos II. No muy querido, por supuesto, en la historia inglesa. ¿Ya? Entonces todos esperaban que Carlos se llamara de otra manera, o sea, no sé, ¿ya? Y él mantiene la tradición y se va a llamar Carlos III. Esperemos que no sea como su antepasado. Oye, Mauricio, Jorge, allá en Gran Bretaña, como en gran parte de los países europeos, pues, es una monarquía parlamentaria. En otros países europeos que no son monarquías tienen sistema parlamentario, estoy hablando de Alemania, o semipresidencial como tiene en Francia. Entre las cosas que se habló de la Constitución, y tú algo dijiste, Mauricio, del sistema político. A mí en lo personal no me gustaba, del sistema político no me gustaba, y lo dijimos acá en el programa, los 8 años. Porque prácticamente tener un periodo presidencial iba a ser de 8 años con confirmación a los 4. Si lo hiciste bien, sigues, y lo hiciste mal, muy a la estadounidense. A mí no me gustaba esa cuestión. A mí en lo personal me gusta el sistema parlamentario. Fíjate. ¿Ustedes fue imposible que aquí en Chile pudiera haber un sistema parlamentario? Mauricio, Jorge. Los ingleses de América. Donde yo puedo ver, no creo que un cambio de esas características se pueda dar en el corto plazo. A mí tampoco me gustaba el tema de la reelección a los 4 años. Quizá habría sido más interesante estudiar o reestudiar el plazo de los gobiernos. Digamos 5 años, porque ya experimentamos unos gobiernos de 6, también tenían canzones, como decía. Pero la reelección no es algo que a mí me parezca muy interesante, sobre todo porque hace que el presidente esté como en campaña permanentemente. Exacto. Pero ahí no sería malo entonces la idea de, como dice usted Luis Miguel, de un régimen parlamentario, porque entonces el presidente podría dedicarse a sus cosas y el primer ministro gobierna. ¿Sabes por qué la pregunto? Aparte de la coyuntura con Gran Bretaña, que pareciera que muchos triunfadores del domingo creen que estamos en un gobierno parlamentario porque estaban pidiendo que el presidente Boric prácticamente rehiciera su gobierno. Sí. En algo como que hizo caso, pero esto no es un régimen parlamentario. O sea, Boric tiene que seguir con su plan de gobierno, ¿no, Mauricio? Cuando tú te refieres a que rehiciera el gobierno, ¿te refieres al cambio de gabinete? Claro. Entre otras cosas, porque prácticamente, o sea, le estaban diciendo que cambiara de gabinete, le estaban diciendo que dejara abajo ciertas reformas porque la gente había dicho que no. La gente dijo que no a una propuesta, pero no ha dicho que no a las reformas que prometió Boric meses antes. Yo creo que hay como que separar un poco el proceso del cambio de gabinete del programa de gobierno, ¿cierto? Y creo que el cambio de gabinete no era una presión indebida, no llegó a ser una presión indebida porque ya era un clamor popular de antes. O sea, era evidente que había que reestructurar en varios aspectos el gabinete. ¿Se hubiera hecho si ganaba el apruebo, Mauricio? ¿Ah? ¿Se hubiera hecho si ganaba el apruebo? Yo lo habría hecho. De lo que tú consideres. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que yo lo habría hecho, dice él. Sí, pero independiente de lo que tú consideras como analista externo, ¿tú crees que el gobierno hubiera accedido a un cambio de Isquia y de Jackson? No veo todo lo más que lo han hecho. No veo cómo podría haber eludido en algunos casos las deficiencias que hubo en la gestión en el periodo anterior, en el periodo de instalación. Porque a lo mejor podrían haber continuado, no sé, ocurriendo. Pero respecto de eso es contrafactual, respecto de lo que ocurrió. Ah, claro. Yo creo que las decisiones que tomó de reemplazos, de cambios o de incorporación de personas son adecuadas, tienen un criterio adecuado al nuevo escenario. Es un escenario que requiere tonelaje político y creo que las 3 ministras que se incorporaron al gabinete político son de tonelaje, tienen experiencia tanto de gestión política como de gestión pública. Las que se incorporaron son Toá, Analía Uriarte y la ministra del Trabajo. La ministra del Trabajo, Jara. Sí, la ministra del Trabajo.
La valoración de la ministra del Trabajo y la incorporación de particularmente Jimena Aguilera en Salud y la persona que asumió el Ministerio de Ciencia son interesantes porque también había poca actividad, por así decirlo, en los ministerios sectoriales. Sí. Había, de hecho, lo que tú mencionabas, una hiperconcentración en el proceso constituyente, y eso hizo que respecto del programa, en muchos casos, en algunos puntos del programa no se empezara una implementación previa, anterior, oportuna, rápida, desde el día 1. Y el perfil de estas personas que se incorporan, Jimena Aguilera, me tocó conocer por razones profesionales en algún momento, es una ministra de salud de clase mundial. De hecho, estuvo en la OPS, una epidemióloga muy destacada, y tengo que decir que además tiene unas características que son muy importantes para el momento actual desde el punto de vista de algunas de las expectativas del electorado que se manifestaron, y que es una persona extraordinariamente talentosa, pero también humilde, sencilla y cero altanería. Y el caso de la persona de ciencias, yo no la conozco, pero evidentemente revisé su currículum y me parece espectacular, sobre todo porque estaba a cargo del Congreso del Futuro, y el Congreso del Futuro es una de las cuestiones más importantes que ha ocurrido en el campo de la cultura y la ciencia en Chile. O sea, tiene relevancia internacional, es una gran iniciativa que ocurre en el país y ella la dirigía. ¿Tú te refieres a Silvia Díaz? ¿Tú te refieres a Silvia Díaz? Sí, la nueva ministra de Ciencia. Donde parece que hubo un... Chuta, ya se nos va el tiempo, pero brevemente. Con la designación de Diego Parlow, parece que ahí hay un fail. Era asesor del segundo piso hasta el momento, pero también hubo algunos debates en el proceso de campaña, en el periodo de campaña, donde quedó muy mal parado en un debate sobre economía con el representante del candidato Kast. Me refiero a Diego Pablo, creo que ya dije el nombre, y él es el candidato de el nuevo ministro de Energía. Energía. Oye, Mauricio, bueno... No es economía, no es Ministerio de Economía, así que... Claro. Oye, se nos va el tiempo. Pasó volando. Te quiero dar las gracias, Mauricio Rodríguez, sociólogo, amigo de nosotros, de muchos años, de siempre, y para siempre. De la U, dilo, ya dilo. Es lo mejor entre las cosas buenas que tienes de la U. Claro. No, un gran abrazo. Yo ya creo que ya no soy de... Bueno, somos de la U, no de Azul Azul. Oye, Mauricio, un gran abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Queremos dejarte invitados para otra oportunidad. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, además con ustedes siempre me he sentido cómodo. Muchas gracias. Muchas gracias. También te quiero. George, un abrazo, compadre. Y como siempre, flaquito, don Luis Miguel, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias como siempre. Igual a la gente. Ahí les vamos a contar una buena historia. Gracias, Miguel. Este programa lo puede ver mañana, a contar de mañana y cuando quiera, a través de YouTube y de Spotify. Salimos por www.radiohoy.cl y también por el canal 194 de Sapin TV. Un abrazo a todos, que tengan un buen resto de la semana, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Chau. Chau, chau.